día. Hoy vamos a leer el libro de Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7 lo vamos a leer completo. Recordemos que estuvimos mirando la historia de Esteban, que había sido elegido como diácono de la iglesia y que ahora andaba por ahí predicando, ¿verdad? Y que lo hacía con mucha sabiduría, con tanta sabiduría que nadie prácticamente podía resistir a sus palabras. No había forma de contradecir lo que decía por su gran conocimiento de la Biblia, como veremos en este capítulo. Entonces él fue apresado por personas que no querían, ¿verdad?, que siguiera acaparando pueblo, los apóstoles y los discípulos como Esteban, y fue llevado ante el concilio con personas que dijeron mentiras, como pudimos ver, personas contratadas para mentir sobre él, para dar falso testimonio. Pero ahora en Hechos 7 vamos a ver cómo Esteban nos hace un resumen de toda la Biblia y vamos a ver también qué sucede con este que fue el primer mártir de la iglesia registrado en la Biblia, es decir, el primer mártir entre los discípulos de Jesús que está registrado en la Biblia. Mártir es una persona que es llevada a la muerte por causa del evangelio, en el caso de los mártires de Cristo. Entonces comenzamos. Hechos 7. Defensa y muerte de Esteban. Dice así: el sumo sacerdote dijo entonces: esto es así, refiriéndose a todas las calumnias que se habían dicho sobre Esteban por aquello que a él se le había pagado para que dijeran estas calumnias, ¿verdad? Entonces habla Esteban y dice así en el verso 2, él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esa tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión, y su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los matarían por 400 años. Bien, esto le dijo a Abraham. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Recordemos que Jacob es Israel y que los 12 patriarcas son las 12 tribus de Israel. Entonces ahora nos habla de José, que es uno de las 12 tribus de Israel, uno de los hijos de Jacob. Entonces sus hermanos, dice, le vendieron a José a Egipto, ¿verdad? Pero Dios estaba con él. Y él libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. ¿A quién? A José. Verso 11. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José, que José venía de Jacob. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 65 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Bien,
Ellos vivieron allí por muchos años y fueron muriendo uno por uno por la edad, ¿verdad? Verso 17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego en una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien había sido rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro, y le ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes, bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refán, figura que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Esta referencia que nos da aquí está en Amós 5:25. Esta referencia que nos está dando aquí. Seguimos leyendo en el mismo lugar donde quedamos, verso 44, y dice: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés:
que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, es decir, David, ¿verdad? Pidió esto. Mas Salomón le edificó casa. Es decir, no pudo él edificarla, pero lo primero, su hijo, ¿verdad? Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Esta es la referencia de Amós en realidad. La otra era de Isaías. Bien, seguimos leyendo. Entonces, ¿qué es lo que está diciéndonos aquí? Que el Señor no habita en un templo de manos humanas. David quiso hacer tabernáculo y Dios le permitió hacerlo, pero a su heredero, ¿verdad? A Salomón. Pero en realidad Dios no habita en templos hechos de manos humanas, eso lo sabemos y está bien claro. Seguimos leyendo. Duros de cerviz, dice el hermano Esteban, e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Le dice incircuncisos de corazón y de oídos porque la circuncisión es una señal del pacto que tenía Abraham con Dios. Mas ellos eran circuncisos en la carne, pero incircuncisos de corazón y de oídos, como nos enseña el hermano Pablo, que la circuncisión importante no es la de la carne, sino la del corazón, es decir, el pacto en el corazón. Dice en el verso 52, seguimos. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. ¿De quién vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. Vosotros que resistís la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Bien, aquí vemos una aclaración que podemos hacer de lo que es el crujir de dientes. Siempre que se habla de crujir de dientes, se habla de enojo, señores. Cuando Jesús dice, allí será el lloro y el crujir de dientes, es lloro y crujir de dientes de enojo, de odio. Personas que están afuera, que no han entendido la benignidad de Dios, no han entendido que Dios es bueno y no han ido a Él, y están enojados de los que están adentro, de los que están en la Nueva Jerusalén. Pero aquí lo vemos bien claro, y dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, ¿verdad? Entonces dice, oyendo estas cosas, es decir, lo que oían allí en el concilio a Esteban, narrando todas estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Se taparon los oídos porque su propósito era matarle, no podían seguir escuchando cosas que no podían resistir. Recordemos que la sabiduría con la que Esteban hablaba y su espíritu, el espíritu de Dios que estaba en él, le daba una capacidad de hablar cosas que no había forma de refutar lo que él decía. Entonces, ¿qué hacían? Se tapaban los oídos y crujían los dientes de odio, claro, engañados por Satanás, por el enemigo. El crujir de dientes es producto de un engaño de Satanás. Seguimos leyendo. Y echándole fuera de la ciudad, echando fuera a Esteban, le apedrearon, le lapidaron. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba, y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodilla, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Amén. Aquí acabamos de ver
la narración completa de todo lo que explicó Esteban, de su gran alocución en ese momento antes de ser lapidado, apedreado, ¿verdad? Y de cómo Esteban se convirtió en un mártir, uno de los primeros mártires, tal vez el primero, que por lo que vemos registrado en la Biblia, de la Iglesia de Jesucristo. Y vemos cómo fue digno, en tanto mártir, perdonando a sus opresores, perdonando a los que le estaban apedreando. Ese es el verdadero evangelio. Bien, esto es la manifestación del fruto del Espíritu Santo, es esto: amar a los que te persiguen, hacer el bien a los que te calumnian. Allí estaban los que le calumniaron, allí estaban los que le maltrataron, y allí estaban, mientras le estaban apedreando, tomó el ejemplo de Jesucristo y les perdonó en el mismo momento. Cuando le mataban, les estaba perdonando, les estaba pidiendo al Señor que no se le tomara en cuenta esto. ¿Y cuál es la importancia de esto, aparte de lo que ya sabemos? También hay una importancia. Fíjense que aquí estaba a los pies, a quien ponían las ropas de él a los pies, era Saulo. Saulo era una persona muy adelantada en la sabiduría, era una persona que conocía mucho de la palabra y que había sido criado, como él mismo dice, a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Que era aquel sumo sacerdote que fue el único que se dio cuenta de que si seguían luchando contra los apóstoles, serían hallados luchando contra Dios. Este Gamaliel, gran sabio del pueblo, ¿verdad? Según los hombres, claro, sabio según los hombres, Saulo fue criado, ¿verdad?, como su discípulo. Pero Saulo estaba allí, y Saulo era de los que perseguían a la iglesia, era de los que perseguían a los de Jesucristo. Y él estaba allí y él escuchó todo lo que dijo Esteban. Pero aún así él era de los que crujían los dientes, como vemos más adelante, que salía lleno de odio para perseguir a los cristianos, ¿verdad? Pero Esteban estaba allí sembrando. Saulo, ese Saulo que estaba allí, ¿verdad?, que era la persona más importante que estaba allí, por eso ponían la ropa a sus pies, porque él era la más importante. Lo más probable es que Saulo fuera quien tirara la primera piedra, porque la tradición era que la persona más importante presente, la de más alta estima, era la que tiraba la primera piedra cuando iba a ser alguien lapidado. Pues ese Saulo que estaba allí, al cual Esteban, mientras le mataban, estaba bendiciendo, al cual Esteban, mientras le mataban, estaba pidiendo al Señor por él y por ellos, de que no les tomara esto en cuenta. Ese Saulo es Pablo de Tarso, el que ha escrito la mayor parte de los libros que tenemos después de los evangelios, claro, de la Biblia en el Nuevo Testamento. Y el que trajo principalmente, el principal de los apóstoles que trajo el evangelio de Jesucristo a los gentiles. Es decir, el principal de los apóstoles que trajo el evangelio a los gentiles, que predicó más a los gentiles en el primer siglo. Bien, dice la palabra que le fue entregado el apostolado a Pedro, ¿verdad?, de los judíos, y a Pablo de los gentiles. Ellos ambos predicaban tanto a judíos como a gentiles, pero Pablo tenía un mensaje más claro para los gentiles, y Pedro tenía un mensaje más claro para los judíos, aunque ambos predicaban a todos los grupos, porque la iglesia es una sola al fin y al cabo, ¿verdad? Este Saulo de Tarso, por el cual Esteban, siendo apedreado por él y por sus compañeros que le odian, está pidiendo al Señor que no le tome en cuenta lo que están haciendo, sino que les perdone. Este Saulo de Tarso es el que viene a suceder al mismo Esteban, porque con esa misma sabiduría y con ese mismo entendimiento profundo de la palabra con el que habló Esteban hasta el día de que fue recibido por el Señor, con esa misma sabiduría fue precisamente con la que nos habló luego Pablo. Bien, cuando fue llamado Pablo por el mismo Dios, porque Jesús se le apareció después, como vamos a ver aquí en estos mismos Hechos de los Apóstoles. Entonces, señores, no desmayemos. Aunque veamos que la gente nos señale, aunque veamos que podamos sufrir persecución, aunque veamos que podamos ser una y otra vez contradecidos cuando estamos llevando la palabra del Señor por su Espíritu y por la sabiduría que Él ha puesto, aún así no desmayemos y tengamos fe y confianza, porque Dios
puede hacer a las piedras hablar. Y aún las personas que hoy crujen los dientes contra nosotros, los que crujen los dientes contra ti, por ellos Dios quiere hacer algo bueno también, como lo está haciendo por ti. Bien, entonces nosotros, si Dios les ama, nosotros tenemos que amarles también. Dios es infinito en su sabiduría. Y Él nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Así como Esteban amó a sus captores, a los que le calumniaron y a los que le mataron, así el Señor Jesucristo, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, por cierto, es decir, porque Jesucristo nos manda esto, pero no es algo que Él no haga. Todo lo que Jesucristo nos manda hacer es lo que Él mismo, siendo Dios, hace. Él ama a los que nos persiguen. Esa es la realidad. Él ama a los que nos contrarían. Él ama a los que hacen mal. Y está bastante manifiesto en la Biblia. Está bastante manifiesto en su testimonio. Y en el testimonio de sus primeros discípulos, de los apóstoles. Y en el testimonio de este gran diácono Esteban. Y el testimonio de otros diáconos que seguiremos viendo en los hechos de los apóstoles. Allí está la vida, señores. Amémonos los unos a los otros. Pidámosle a Dios que nos dé este fruto, el amor de los unos por los otros. Pidámosle al Señor que nos conduzca en esto, porque no es nuestra costumbre, no es la forma en que fuimos enseñados, sino que es la forma en que Dios mismo nos quiere enseñar. Entonces, el reino de Dios funciona así, amándonos los unos a los otros. Vamos a comenzar desde ahora a ir entrando en el reino de Dios. Hagamos el esfuerzo de hacerlo. Hagamos el esfuerzo, así como Esteban. Sigámonos instruyendo en la palabra, prediquemos, no desmayemos de predicar, porque este Esteban fue elegido para que los apóstoles tuvieran más tiempo. Esteban con sus otros 6 compañeros diáconos, para que los apóstoles tuvieran más tiempo de predicar la palabra, que es lo principal. Y ellos se encargaran un poquito más del asunto de repartir las ofrendas entre los necesitados. Sin embargo, todos ellos, los diáconos, resultó que siendo ungidos por el Espíritu Santo, también terminaron haciendo milagros y haciendo dando grandes mensajes y teniendo este espíritu de sabiduría para enseñar la palabra, porque así es Dios, así es el Señor. Dice, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Este Señor murió estando en el gozo de su Señor. Así con esa visión, como vio esa visión, así murió Esteban, estando en el gozo de su Señor. Dios le bendiga mucho. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Nos vemos pronto.